Vamos entonces al libro de Lucas capítulo 4. Por favor, dice así la palabra del Señor. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Estaba lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán, o sea, de ser bautizado, y fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién fue llevado? ¿Dónde fue llevado Jesús? O sea, usted a veces está en desierto y dice, ¿por qué estoy aquí? Bueno, el Señor fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto. Y mire lo que sucedió. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Recuerde el principio, no vamos a tocar este principio, pero recuérdelo usted que siempre nosotros seremos tentados en áreas de escasez y áreas de necesidad. O sea, donde haya un área de necesidad, usted va a ser tentado. Si tiene problemas económicos, ahí vendrá la tentación. Si tiene problemas afectivos, ahí vendrá la tentación. Porque los adulterios caen porque hay una necesidad en el matrimonio y el diablo intenta atraparte por medio de esa necesidad. Siempre en medio de una necesidad habrá también un área de tentación. Examine sus áreas de necesidad y aprenda que allí será atacado. Entonces dice, versículo 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo. ¿Qué le llevó? Dice que le llevó el diablo. ¿Qué le llevó? O sea, el Señor lo lleva al desierto y ahora el diablo lo toma. Delante le estuve explicando esa palabra a Emanuel porque me dijo, pastor, nos dejó delante medio metido con esta palabra. Vamos a ver si alcanzamos, y si no, en la tarde cuando no se transmite lo voy a explicar. Y dice, y lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adores, todos serán tuyos. Mire qué diablo cochino. Mire lo que dice, versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le llevó y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Mire, es el diablo, es bíblico también. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Diga conmigo, tiempo. El versículo 14 dice lo siguiente, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entró lleno, pero ahora volvió en el poder del Espíritu. Dice que entró a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Muy bien, toma asiento por favor. Muy bien, estamos en un tiempo, y por si no lo sabía, vamos a entrar en 21 días de ayuno. Diga gracias, Señor. Hermoso, ¿verdad? 21 días de ayuno de consagración. Así que usted no lo sabía, le dije a los hermanos, durante estos 21 días no se me cambie de iglesia, siga viniendo.
Pero durante estos 21 días voy a tocar temas relacionados con ayuno, consagración, apartarse, buscar del Señor, todo lo relacionado con la consagración. Y una de las cosas que el Señor hizo en este pasaje, un par de principios que quiero tomar, a ver hasta dónde voy a llegar, es primero 4 cosas importantes. Número 1, se apartó, se consagró, resistió y luego reprendió. Entender esto es importante porque muchas veces nosotros queremos operar en la autoridad del poder de Dios, pero no queremos consagrarnos. Si soy capaz de resistir, soy capaz de reprender. Pero hay mucha gente queriendo operar en la autoridad sin la consagración. Y eso es ilegal. Entonces, hay gente que en sus propias palabras no tienen peso porque sus actos no son consecuentes. Y usted puede decir algo y piensan que diciendo algo, ese algo que dicen, mire, usted puede notar 2 cosas. Uno puede notar, porque la Biblia dice, mire lo que dice la gente. Él habla, hablando del Señor, dice, Él habla, los fariseos decían, Él habla como quien tiene autoridad. Jesús era un hombre de autoridad porque había consecuencia. Él no era lo que Él decía, era lo que Él hacía, lo que respaldaba lo que Él decía. Entonces nuestra palabra puede tener peso en la medida que nuestros actos sean consecuentes con nuestra vida. Pero eso le va a dar un peso a nuestras palabras y uno siente el peso de alguien que de verdad, y no es solamente que uno pueda oír, porque no se trata de hablar fuerte, hablar despacio, hablar golpeado, porque la gente piensa, aquí mando yo, y piensa que eso es autoridad. Eso no es autoridad. La autoridad es dada del cielo. Ninguna autoridad tendría si no te fuera dada del cielo. Por lo tanto, nosotros recibimos autoridad ¿de dónde? ¿Y eso por qué? Por consagrarnos, por buscar de Dios, porque nuestra vida está respaldada por nuestros actos, nuestras palabras son respaldadas por nuestros actos, y Dios respalda la palabra consecuente. Entonces, si lo que yo digo está alineado con lo que yo hago, tengo autoridad. Otra vez, si lo que yo digo está alineado con lo que yo hago, y esto a la palabra del Señor, mis palabras tienen autoridad. Pero mucha gente quiere operar en autoridad sin consagración. De hecho, uno de los respaldos que tuvo Daniel en su vida y en la obra que él ejerció en Babilonia tenía que ver con la consecuencia de lo que él hacía. Él se consagraba y el Señor respaldaba. Y uno ve los contrastes. Por ejemplo, los discípulos no pudieron echar un demonio, les faltaba, porque tenemos niveles de autoridad. Eso en el mundo natural, eso también en el mundo espiritual, hay niveles de autoridad. Usted no va a ver lo mismo un carabinero recién salido a uno que lleva años y que tiene cursos y que tiene años y que tiene experiencia y que ha pasado por ciertas pruebas que le garantizan y le dan respaldo a su autoridad, y ellos van teniendo ya y creciendo en grados. Así también en el mundo espiritual hay 17 órdenes de ángeles y cada una de ellas tiene diferente autoridad y también diferentes propósitos. Y aún así yo tenga autoridad en un área, yo tengo que respetar el área de otro. Hay gente que por la asignación tiene autoridad en diferentes áreas. Entonces Dios respalda según Él mismo ha llamado. Usted va a ver el respaldo de Dios en los llamamientos que Él hace. Usted va a ver, yo, hermanos, cuando, por ejemplo, yo vi a un hombre predicar, un evangelista, llamamiento del Señor, evangelista. Ese hombre, así como por ejemplo el pastor Eduardo Herrera, tiene un llamado evangelístico tremendo. Yo recuerdo al pastor Eduardo predicar. ¿Alguien conoce al pastor Eduardo? Pastor Eduardo Herrera, de Tiempo de Dios. Ese pastor se paraba en el Paseo Humada, hermano, y hablaba, leía el diario, hacía cualquier cosa, la gente se convertía. Y yo hacía todos mis bosquejos de horas y horas, hermano, espectacular. Yo decía, con este mensaje los convierto a todos. Y uno predicaba y nadie, porque hay llamamientos. Conocí a un hombre, un hombre llamado Esteban Fonseca, un pastor de Temuco hoy día, con un llamado evangelística, y no solamente con un llamado, sino con un reconocimiento. Porque una cosa es que el Señor te llame y otra cosa es que el hombre te reconozca ese llamado. A David lo ungieron, pero su familia nunca lo reconoció. ¿Hasta cuándo pudo operar David? Cuando lo reconocieron los ancianos de la ciudad. Aunque tenía aceite sobre la cabeza, aunque el Señor lo había llamado, los ancianos no lo habían reconocido, y cuando lo reconocieron pudo gobernar. Impresionante, ¿no? Y recuerdo, pastor Esteban Fonseca, hermano, hablaba cualquier cosa. A ver, perdón, cualquier cosa no.
Hablaba cualquier tema en relación a la vida misma. De pronto le decía, ¿usted sabe cuándo se va a morir? Y le pegaba el cachete a los niños, se va a morir cuando Dios quiera que usted se muera. Y hablaba y nos predicaba una cosa y otra. Y de pronto decía, ¿cuántos quieren horres? Y la gente pasaba llorando adelante. Y yo decía, pero si no habló nada de lo que es evangelista, si tú estás triste, si estás angustiado, nada de eso. Y la gente pasaba llorando. ¿Y cómo Dios respalda su llamado? Mire a Jonás. Jonás predicó sin ganas. Jonás predicó sin ánimo. De hecho, predicó: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese era su mensaje, y eso lo dice la Escritura. De aquí a 40 días Nínive será... Y después se fue a sentar para ver cómo se destruía. Cero intención de un llamado al arrepentimiento. Cero. Él quería ver a Nínive destruida y se fue a sentar para verla destruir. Cero intención. Pero como el Señor lo había enviado, el Señor respaldó, y 120, mire la campaña más grande de la historia, 120,000 se arrepintieron y ayunaron y buscaron de Dios, y él más encima se enojó. Ese es un buen evangelista, ¿verdad? Yo levanto una iglesia ahí mismo, la iglesia en Nínive, CFC Nínive. 120,000, tremendo templo inmediatamente. Pero él se enojó. ¿Por qué? Porque Dios respalda a sus hijos y Dios respalda su llamado. Entonces, cuando nosotros entendemos la importancia que tiene la autoridad, la importancia que tiene la consecuencia, la importancia que tiene la consagración, la Biblia establece entonces este principio: que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto. ¿Y fue llevado para qué? Para ser tentado. ¿Fue llevado para qué? Para ser tentado. Entonces, un hijo de Dios no puede evitar los desiertos, pero sí puede resistirlos. Un hijo de Dios no evita desiertos, pero sí los resiste. Algunos desiertos vienen como consecuencia de nuestras decisiones equivocadas. Algunos desiertos que vivimos en la vida vienen como una consecuencia de nuestras malas decisiones. Y a veces pasamos años pagando nuestras malas decisiones. Aunque Dios perdona el pecado, a veces la consecuencia continúa con nosotros. Y mucha gente es esclava de un desierto, de una mala decisión. Ahí vemos, por ejemplo, usted ve a Moisés. Moisés fue llamado por el Señor y él mismo se sabía llamado. Él mismo sabía que iba a gobernar. Él lo dice, él sabe. Pero él toma una mala decisión: matar a un egipcio. Y por esa razón termina huyendo durante 40 años a un lugar donde Dios nunca lo quiso tener. Y míreme por favor, cuando yo estoy en el lugar donde Dios no me quiere tener, pasará lo que Dios nunca quiso que pasara. Cuando yo no estoy donde debo estar, pasará lo que no tiene que pasar. Y a veces nosotros vivimos la consecuencia de las cosas malas y reclamamos a Dios cuando nosotros tomamos malas decisiones en la vida. Y por eso la Biblia establece este principio, y usted tiene que saberlo, conocerlo, grabarlo y aplicarlo. Dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Nadie se me entusiasmó con ese versículo. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, en la medida que usted sea guiado por el Espíritu de Dios, estará donde el Señor le quiere tener. Y cuando estamos donde Dios nos quiere tener, ¿sabe lo que sucede? Usted recibe el respaldo del cielo. Mire, están acá todavía. Deja alejarme mis apuntes porque quiero fluir en esto. Miren, estar el lugar más seguro para vivir es la voluntad del Señor. El lugar más seguro para vivir es la voluntad del Señor. No dije que era el lugar más fácil. Tiende a ser incluso el lugar más complejo para nosotros, porque hay una operación de lo que yo quiero hacer y lo que el Señor quiere que yo haga. Otra vez, ¿están aquí? El lugar más seguro es la voluntad de Dios. No es el más fácil. Podría llegar a ser el más complejo de nuestra vida, pero es el más seguro, porque es allí donde usted recibe todo el respaldo de Dios a su favor. Donde podemos ver la gracia, donde recibimos fuerza, donde el Señor nos... Miren, los israelitas estaban donde ellos no querían estar,
¿Sabe dónde estaban los israelitas? En el desierto. Pero estaban donde Dios los quería tener. Y por estar donde Dios los quería tener, tenían nube, tenían agua, tenían pan, tenían zapato, tenían vestido, tenían cosas que en ningún otro lugar se le iban a dar, solamente en la voluntad. No era lo más fácil, pero era lo más seguro. Nada podía atacarlo dentro de esa nube. No podían perder nada dentro de esa nube. En esa nube caía el maná. Y no es el lugar necesariamente más fácil. No es donde yo quiero estar. De hecho, míreme por favor, ellos querían salir de la nube. Ellos querían volver a Egipto porque es un problema. El tema es que cuando nosotros somos llevados al desierto, lo dice Deuteronomio capítulo 8, ¿para qué somos llevados al desierto? Para que se pruebe lo que hay en mi corazón. En el desierto se prueba lo que hay en el corazón. ¿Y qué Dios espera en el desierto en el que estoy? Fidelidad. Se espera que yo dé la talla, porque no se lleva a nadie sin antes haberle pasado la lección. No se hace una prueba. Sería injusto que a usted se le haga una prueba sin antes pasarle la materia. Nadie, lo natural, le hace una prueba a usted sin haberle hecho antes una materia. Y somos llevados al desierto para manifestar lo que hay en mi corazón. ¿Qué se espera en el desierto? Fidelidad. Se espera que usted resista, que si tiene que llorar, llore, porque a veces lloramos, no hay problema. Dios no tiene problema con nuestras lágrimas, pero que resistamos. Y a veces hay que llorar, pero hay que resistir. Usted está en un desierto. Y a veces somos llevados por el Espíritu a un lugar de soledad, donde no recibimos llamado de nadie, donde hay escasez. ¿Qué es el desierto? Un lugar de escasez, un lugar donde hay carencias, un lugar donde no sabemos qué hacer, un lugar de calor, un lugar de fatiga. Pero también el desierto de la Escritura es el lugar donde más veces el Señor manifestó su gloria. Por lo tanto, en medio del desierto que vivimos, Dios también puede manifestar su gloria. Usted vea, la gloria de Dios fue manifestada en un desierto, y allí es donde nosotros debemos aprender a conocer a Dios en la profundidad. El desierto no es un lugar para que muramos, es un lugar para que manifestemos lo que el Señor ya ha depositado. Y usted ya sabe, se los he explicado, que toda presión manifiesta lo que llevo dentro. Por eso somos llevados al desierto, a un lugar extremo, a un lugar límite. De hecho, el Señor fue llevado muchas veces a un lugar límite. Allí fue llevado. La Biblia dice que el diablo lo puso en el pináculo, la parte más alta del templo. Allí lo puso. Y a veces todos nosotros en esa parte, en la parte más alta, en los límites, somos probados. Nosotros queremos caminar en el poder de Dios, y no está mal, eso está bien. Pero no podemos caminar en la legalidad de ese poder sin resistir la tentación. Bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque cuando haya resistido la tentación, recibirá la corona. Todos nosotros seremos expuestos. Ahí está la diferencia. No, que Dios me ama más a mí, no, o a Él, no es eso. Es que qué persona, y recuerde que incluso este tema del ayuno tiene mucho que ver con eso, con la consagración, con el hecho de apartarme. Ayuno no es dieta. Ayuno no es dieta. Ayuno no tiene que ser algo que hacemos para algo exterior. Nos sirve igual. Yo estoy seguro que hay unas camisitas guardadas que al final de los 21 días voy a entrar. En el nombre del Señor voy a entrar y voy a salir bien. Pero no tiene ese objeto. Aunque sí el ayuno manifiesta algo, la gente te va a ver distinto después de 21 días. Tu cara va a cambiar, tu cuerpo va a cambiar, algo va a cambiar físicamente, ¿verdad que sí? Pero lo más importante no es que cambie el cuerpo, lo más importante es que cambie la vida. ¿Qué sentido tendríamos que cambie el cuerpo y la vida sea la misma? Haga las mismas cosas, hable lo mismo, piense lo mismo, actúe de la misma forma, no haya nada nuevo en mí. Lo más importante no es un cambio de cuerpo, lo más importante es un cambio de vida. Y el cambio de vida lo da justamente esto, la consagración, la búsqueda, el humillarnos. Mire, no vaya a pensar que ayuno, y vamos a verlo, tengo varios mensajes para predicar sobre esto y lo voy a hacer lentamente para que entendamos. Pero el ayuno no es hacerle un gallito a Dios, voy a ayunar hasta que Dios me responda. Eso es querer alinear a Dios a lo que yo quiero.
El ayuno es todo lo contrario, es que tu consagración te alinea a lo que Él quiere. O sea, mientras vas ayunando, en realidad sin darte cuenta te estás alineando a la voluntad de Dios. No es querer traer a Dios a mi lugar, es que yo con mi ayuno me pongo en su lugar y me someto. El ayuno no cambia a Dios, el ayuno me cambia a mí. El ayuno cambia mis motivaciones, porque el Espíritu Santo, lo que decía delante hace un rato atrás, que una de las cosas es que nadie ocupa un vaso sucio. El Señor tampoco se lava, se limpia. Y es parte de la consagración. Lo que hace el ayuno es limpiar el vaso que el Señor sí quiere ocupar, porque la Biblia dice que nosotros somos vasos de honra para su gloria. Pero nadie ocupa un vaso sucio. Hay que limpiarse. Hay tantas cosas que están mal en nosotros. En mí hay tantas cosas que están mal. No por ser pastor, no hay cosas que el Señor todavía tenga que tratar profundamente con mi corazón. No vaya a pensar que nosotros estamos terminados, ya pasamos todas las pruebas, somos mejores, somos superiores. En mí el Señor todavía tiene que tratar áreas de mi corazón, de mi vida, que usted no puede ver, pero al Señor no le agradan. Hay cosas, el Señor me ama, yo amo a mis hijos, amo a mi Daniel, amo a mi David, los amo, pero hay cosas en ellos que no me gustan y tenemos que trabajar. Y todos nosotros, hay cosas en nosotros que están mal, y algunas de ellas el Señor, a través del ayuno, la consagración, las comienza a tratar, comienza a limpiar el vaso, comienza a purificar cosas que están mal. Vas a darte cuenta que 2, 3 días vas a comenzar a sentir, por supuesto, no solamente vas a sentir hambre, sino que, porque el hambre es natural, no vaya a decir, ay, yo no ayuno porque me da hambre. Lógico, le va a dar hambre. No me esté llamando para decir, pastor, no aguanto más, tengo hambre. No es eso. Eso va a pasar. Pero lo más importante es cómo entienda este concepto. No es pasar hambre un ayuno. Es entender que debemos cambiar de escenarios. Y ahora nos vamos a meter. Y mire, la Biblia dice, cuando el Señor le habla a Daniel, le dice, Daniel, varón muy amado. Yo espero escuchar eso. Espero escuchar eso de los labios de mi Señor, que un día Él me pueda decir, varón muy amado. Y mire lo que le dice el Señor: del día que dispusiste tu corazón para buscar y entender. Para buscar y entender. Hay un día que Daniel dispuso su corazón para buscar y entender. Y ese día, ¿sabe lo que hizo? Se apartó de comida de manjares, se apartó de cosas, cambió los escenarios. Afuera había un decreto. Afuera decía, nadie puede orar, y el que ora lo matamos. Pero él de pronto cerraba su puerta. Aún así la gente lo podía ver. Y lo que pasaba en ese cuarto era tan hermoso. En la Biblia dice que él abría las ventanas y levantaba sus manos hacia Jerusalén. Estaba en Babilonia. Jerusalén estaba destruido, pero él igual, de todas formas, levantaba sus manos y bendecía Jerusalén y decía, Señor, aquí estoy yo. De esos días habla el Señor. De que usted comienza un día y dice, Señor, de mañana dispongo mi corazón para entender, para buscar, para llenarme de usted. Eso es lo que va a provocar el ayuno. La dieta tiene un efecto en el cuerpo, el ayuno tiene un efecto en el espíritu. Hay cosas que van a cambiar, y de verdad toda la iglesia, todos los que estamos aquí, yo incluido, necesitamos ser edificados, levantados, bendecidos, activados. Hay cosas que Dios tiene que sacar de nosotros, y necesariamente la consagración hará cambios importantes en nuestra congregación. Esta iglesia va a recibir un impulso del Espíritu Santo, porque donde 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre un asunto, y a veces hay gente que se pone de acuerdo, 2 o 3 se ponen de acuerdo en un asunto malo y comienzan a ir en contra de algo. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo en un asunto que honra al Señor, y nos ponemos de acuerdo que el ayuno no es para hacerle un gallito a Dios, que Él cumpla mi voluntad y voy a ayunar hasta que Dios me lo dé, eso no es así. Está fuera de su voluntad. Estamos ayunando para consagrar nuestra vida y honrarlo a Él. Estamos ayunando
y vamos a meternos en un ayuno que va a honrar la presencia de Dios para decirle: Señor, este vaso es suyo. Nos vamos a limpiar, nos vamos a purificar, y entendamos, lo que hacemos es un cambio. Dios hace un cambio de escenario y nosotros hacemos un cambio de alimento. Vamos a tomar la palabra, vamos a comer la palabra, vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Hay muchas cosas. Mire, el apóstol Pablo, antes de comenzar su ministerio, estuvo en 3 días de ayuno. La Biblia dice que no comió. Luego de eso recibió las manos de un hombre puestas sobre su cabeza. Sus ojos fueron abiertos otra vez. Entender que eso provoca el ayuno, nos conecta con gente. El ayuno nos conecta con personas que pondrán su mano sobre nosotros para que podamos ver lo que antes no pudimos ver. Ayunar es consagrar nuestro corazón. El Señor fue llevado al desierto. Y fue llevado intencionalmente al desierto para ser probado. Nosotros también. En este ayuno no piense, mi hermano. No vaya a pensar, y no quiero que usted tenga esa idea que justamente mucha gente tiene. Porque mire, un hijo de Dios amado, sale la voz. La Biblia dice: saliendo el Señor del Jordán, la voz sale: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y luego de eso, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Porque todos nosotros a veces asumimos desierto como algo malo, y en nuestra mente nosotros intentamos arrancar del desierto, pero no es algo malo. En el desierto podemos ver el favor de Dios. En el desierto podemos ver la gracia de Dios. En el desierto, y a veces Dios incluso nos lleva para poder desconectarnos de gente que está haciendo cosas o está conectando con nosotros, y Dios dice: te necesito solo. Hay hombres que su ministerio fue en el desierto. Juan el Bautista, Elías, su ministerio fue ejercido en un desierto. Pero lo importante en el desierto es qué cosa nos cubre. A Israel lo cubrió una nube. A Juan el Bautista y a Elías lo cubrían pelos de camello. Usted dice: bueno, pero eso es vestimenta. No, el pelo de camello hacía que ningún bicho, ninguna cosa venenosa, ninguna serpiente, ningún escorpión se acerca al pelo de camello. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo, lo que cubría a Elías en el desierto, impedía que algunas cosas lo tocaran. Lo más importante en el desierto es qué cosa nos está cubriendo. ¿Por qué estamos cubiertos? Y en medio de los desiertos estamos, hermano, estamos cubiertos por fuera y estamos cubiertos por dentro. En medio de los desiertos nada nos puede tocar, porque el Señor, la sombra del Altísimo, te cubrirá, y en sus alas estarás seguro. Estamos cubiertos completamente. Yo sé que de alguna forma cada uno de nosotros tendrá que enfrentar, porque cada uno de nosotros tiene temas que ser tratados en el desierto. Jesús fue llevado a ese lugar y fue depositado en un desierto. El Señor lo sustentó en ese lugar, porque se sabe, míreme por favor, se sabe que yo he sido llevado y puesto en un lugar porque se ve el respaldo evidente de Dios en el asunto. Cuando el Señor llama, el Señor respalda. No tienes que estar golpeando la puerta de nadie. El Señor llama y el Señor respalda. Cuando yo estoy donde Dios me quiere tener, se ve el respaldo de Dios. Y reciba esto, por favor. Y cuando Dios abre, no importa la fuerza que ponga el hombre para cerrar. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y lo que Dios cierra, no hay mano de hombre que lo pueda abrir. Por eso en este tiempo, mis queridos hermanos, porque he querido comenzar con este mensaje, porque en realidad durante los próximos días vamos a entrar a quebrantar nuestro corazón. Lo más importante no es solamente dejar de comer. Lo más importante es consagrar nuestra vida y entender que lo que estamos haciendo tiene repercusión. Reciba eso, por favor. Lo que estamos haciendo tiene una repercusión directa sobre mi vida y sobre todo lo que está a mi alrededor. Usted debe entender esto, y por eso Daniel dijo que dispuso su corazón a buscar y también se dispuso a entender, porque no es solamente buscar, pídale al Señor que le dé entendimiento. Usted, cuando entiende que su consagración bendice la vida de otros, mira, había un decreto:
El decreto era: maten a todos los sabios. Y se mandó a matar a todos los sabios, hasta que Daniel se puso a ayunar y a orar profundamente con sus compañeros. Y por su ayuno y por su oración, muchos fueron salvados y el Señor se pudo glorificar. Entienda, cuando nosotros nos consagramos a Dios, usted y yo hemos sido depositados en diferentes lugares, algunos en diferentes comunas, otros en otras ciudades. Hemos sido depositados por Dios en diferentes lugares, y ese depósito de Dios que nos hizo intencionalmente en un trabajo, en una escuela, en una casa, en una familia, si usted se consagra, su familia es bendecida. Así como cuando nuestra vida, nuestro desorden, cuando estamos desalineados, cuando nosotros estamos lejos del Señor, afectamos el lugar donde vivimos, afectamos la gente que nos rodea, porque todo lo que nosotros somos directamente afecta o bendice a alguien. Si su vida se consagra para Dios, todo lo que está en su casa, todo lo que esté cerca de usted, en la medida de su consagración afectará. No me diga que no. Escuchen a Pablo y Silas. Su búsqueda, su consagración, su oración en una cárcel sacudió los cimientos de toda una cárcel. Y los presos más malos que estaban ahí, siendo delincuentes, siendo violadores, siendo ladrones, siendo estafadores, estaban allí en la cárcel. Y la Biblia dice: por la consecuencia de dos hombres ponerse de acuerdo, orar y cantarle al Señor, esa cárcel fue sacudida, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron. Quiere decir que si usted y yo nos ponemos de acuerdo, nada puede quedar igual. Todo será sacudido, todo será movido. Hay cadenas que se van a caer, hay puertas que se van a abrir. Cuando usted se acerca al Señor y usted se consagra a Dios, hay cosas que Dios hará, no solo en usted, sino en todos los que están alrededor suyo. Entonces su consagración bendice la vida de otros, y cuanto más nuestra familia es bendecida. Muchos de nosotros nos sostenimos, fuimos sostenidos por Dios a través de la oración de alguien más. Mire que Samuel, la razón de por qué Samuel apareció fue porque hubo una Ana que oró. ¿Por qué Samuel apareció? Porque hubo una Ana que estuvo en oración. Entienda esto, por favor. Su consagración afectará no solamente su vida. Por eso la Biblia dice, y usted lo va a leer muchas veces, el Señor lleno del Espíritu. Cuando habla lleno, quiere decir que la unción, la gracia le salía y la gente lo tocaba y era sanada, y toda la gente era bendecida. ¿Por qué? Porque la medida de tu unción, de tu gracia, de tu llamado, de tu consagración, la vida de otros será bendecido, la vida de tu familia va a comenzar a caer ese aceite. Cuando la Biblia dice que de la cabeza cae el aceite si fluye por la cabeza comienza a bendecir completamente todo el cuerpo. Quiere decir que si nosotros nos consagramos, nuestra vida será relevante para alguien más. Quiere decir que si nosotros buscamos del Señor, entonces alguien más a nuestro alrededor será completamente lleno, influenciado, tocado, impartido. Lo decíamos esto el día jueves. Nuestra vida será trascendente para alguien más. Nuestra vida será trascendente para alguien más. Nuestra vida tiene que ser trascendente para alguien más. Nuestro nivel de influencia crecerá en la medida de nuestra consagración. Nuestros hijos, reciba esto por favor. La Biblia dice: bienaventurado el varón que teme al Señor y que anda en sus caminos. Salmo 128. Cuando comiere del fruto de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer, esto es para usted, porque si usted busca del Señor, como consecuencia tu mujer será como una planta de una vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Quiere decir que ese hombre que teme al Señor bendice a su mujer, bendice a sus hijos, y dice: así te haga el Señor. Y dice: y veas a los hijos de tus hijos. O sea, el nivel de influencia de un hombre temeroso alcanza la siguiente generación. Si tú eres un hombre que busca del Señor, que si te consagras, no solamente tus hijos, porque cómo nosotros podemos impactar la vida de nuestros hijos. Lo hablábamos en la mañana, puede ser a través de la manipulación, la amenaza. Tienes que ir a la iglesia, miren, si no vas a la iglesia, vas a ir a la iglesia. Y uno puede amenazar, o puede decir: si no vas te va a pasar esto. O uno puede inspirar.
Y el mayor nivel de influencia que tenemos sobre otros no es la manipulación, no es la amenaza, es la inspiración. Y cuando tus hijos te ven de rodillas, y cuando tus hijos te ven enfrentar los peores desiertos de tu vida, y tú te paras y le dices: hijo, no importa lo que estemos pasando, podemos confiar en el Señor y no vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a seguir adelante. Cuando tus hijos frente a las cosas que vives te ven con las manos levantadas diciendo: no, hijo, te estoy enseñando que tienes que ser un hombre, tienes que ser un hombre, tienes que seguir adelante, tienes que avanzar, hijo, no puedes. Todo ese nivel de influencia inspira a tus hijos. Y tus hijos ven a un hombre que a pesar de la adversidad se mantiene. Ven tu matrimonio, cómo cubres a tu esposa, cómo la bendices. No hay mucho que decir, tus hijos ven. Y tú eres inspiración para alguien más en tu trabajo. La gente dice: es impresionante, tuviste problemas con el jefe, tuviste problemas con el cliente, las cosas no te salieron bien, y tú sigues, recibes tu sueldo y dices: Señor, ha terminado mes y quiero agradecerte, nada me va a faltar, nada, no voy a tener deuda, no voy a faltar, voy a pagar todo lo que tengo que pagar. Gracias, Señor, por este día, bendigo este día, bendito es este día, mañana tú tienes mi provisión. Y tú influencias a través de la inspiración la vida de otros. El mayor nivel de influencia y todo lo que nosotros podemos trascender en la vida de otros tiene que ver con la inspiración. Y si nosotros, mi inspiración es Cristo, y yo, como lo leo, veo lo que pasó en el Getsemaní, veo lo que pasó en una cruz, veo lo que pasó en un pesebre, veo lo que pasó, yo veo y me inspira y digo: si mi Señor pudo con la ayuda del Espíritu Santo, yo también puedo con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es nuestro modelo dado del Padre para poder vivir la vida que Dios nos ha dado en esta tierra. Si nuestro Señor pudo, nosotros también podemos, porque somos de la misma naturaleza impartida de nuestro Señor Jesucristo. Póngase en pie, por favor, vamos a cerrar. Puede recibir. Iglesia, nos vamos a meter voluntariamente a un tiempo tan hermoso. Usted durante estos días va a ver la mano, el favor, la gracia y la bondad del Señor. Y que todo lo que podamos hacer sea más visible en nuestra vida que visible en nuestro cuerpo. Que la gente, al ver lo que está pasando, mire, le va a servir para evangelizar. Usted va a ir al trabajo y estando en el trabajo, la gente va a decir: pero comamos. Dice: voy a leer la palabra. Toma su Biblia, la pone al lado de ellos. Yo hoy no voy a comer. Estamos en un tiempo de búsqueda. La gente no va a entender. Ojo, por favor, la Biblia dice que una mente natural no puede entender las cosas del Espíritu. Usted le va a tratar de explicar, le van a decir que es loco, que ya le dieron vuelta a la cabeza, esas cosas que de pronto la gente dice. Pero muchas veces estas instancias sirven para evangelizar, para mostrar: mira, si la Biblia lo dice. Y la gente a veces se comienza a leer y comienza a conectarse. De hecho, eso le pasó a Marcelito. No estaba delante acá Marcelito, el encargado del área matrimonial, que es psicólogo. Ustedes, algunos conocen a Marcelito. Marcelito era ateo. Y iba a la iglesia con Marielita porque estaban de novios, pero iba a burlarse del pastor y se reía de él y decía, y él era, los que conocen a Marcelo saben que es serio, ¿verdad? Pero él lo miraba y decía, hasta que un día dijo: y empezó a escuchar al pastor y hablando cosas. Él dijo: voy a ver qué tanto habla, y comenzó a leer la escritura y a anotar. Y mientras estaba en ese proceso, el Señor se le reveló, tratando de buscar en la palabra algo para debatirle al predicador. El Señor se le reveló, se bautizó, se casó, hoy es el líder de consejería de la iglesia, de matrimonios, y eso es por la gracia del Señor. Una persona que tiene un encuentro con la palabra. No va a ser que tu vida Dios la vaya a usar para bendecir la vida de otros. No lo voy a decir así. Tu vida ha sido señalada por el Dios de los cielos para bendecir la vida de otros.
lo primero es tú. El ayuno tocará tu corazón, tu vida, y tu vida en la medida de la consagración irá influenciando niveles y comenzará como una ola a tocar a otros a tu alrededor. Es imposible que usted quede igual cuando la presencia de Dios está en un lugar. Usted va a pararse un día y reciba esto en el nombre del Señor Jesucristo. Usted en un día de ayuno se va a ir a su trabajo en forma normal y la gente a su alrededor se pondrá a llorar y dirá: no sé por qué, pero desde el momento que entraste, algo en mí fue tocado. Reciba eso, porque en la medida de su consagración será también el uso que Dios le dará a su vida. Y usted se va a parar, no va a hacer nada, va a saludar cómo están, compañeros de trabajo, se va a sentar en el lugar. Algunos que son profesores se van a sentar en su silla, los niños comenzarán a llorar sin saber por qué. Y eso va a ser porque cuando la presencia de Dios está en la vida de un hombre, ese hombre es bendición para los otros. No va a ser en una iglesia, va a ser en tu casa, va a ser en tu trabajo, va a ser en tu colegio. Alguien te va a abrazar y va a sentir, porque cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, tu vida afecta directamente la vida de otro. Hay cosas que simplemente se dan por impartición, no por lo que dices, sino por lo que eres. Te paras en un lugar y alguien comienza a sentir algo que comienza a movérsele por dentro. Entonces, yo no sé, yo te he visto 40,000 veces a ti, pero esta vez fue tan diferente, y vas a sentir que Dios te quiere usar como un vaso de honra. Levante sus manos, por favor. Dele gracias al Señor. Dígale: yo quiero eso, Señor. Yo quiero ser usado. Quiero resistir los desiertos, pero quiero ver su gloria allí también. Operar en niveles de autoridad. Levante sus manos.